Hola Capricornio, bienvenido a este canal. Vamos a estar haciendo tu lectura general. Toma lo que resuene o desees manifestar para ti. Hoy bendigo tu vida y tus caminos. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Y vamos a ver qué tienen tus guías para decirte el día de hoy. ¿Ok? Bueno, comenzamos con un mensajito del oráculo. Y aquí tenemos esta preciosa carta. Esta carta es de una piedra preciosa muy extraña, sí, que se conoce como la angelita. Y es una piedra que tiene que ver mucho con nuestra conexión espiritual, ¿sí? Muchas veces nosotros estamos como tan sumergidos en la vida diaria, en el trabajo, en los problemas y en diferentes actividades y nos vamos olvidando de que la parte espiritual es el soporte de todo, ¿sí? Entonces, la solución a un problema que tú tienes en este momento de tu vida va a llegar, pero fortalecer esa parte espiritual te va a ayudar a que las cosas sean un poco más rápidas. Si este es un llamado a orar, este es un llamado a meditar, independientemente de la religión que tú tengas o que tú profeses, aquí tus guías espirituales te dicen es que vuelvas a conectar con esa parte espiritual que hay en ti, ¿ok? Bueno, tenemos aquí estas dos cartas bastante interesantes y es que veo que se resuelve por fin algún tipo de situación que tiene que ver con tu pasado que te generó mucha decepción a nivel emocional. Sí, la carta del 4 de copas nos habla acerca de esto. Hay algo o alguien en quien tú has estado pensando con cierta nostalgia. Quizá también puede ser una oportunidad. Hay algo que tú sentiste que se escapó de las manos o una persona o un vínculo que tú sentiste que de un momento para otro comenzó a ser totalmente diferente de lo que venía siendo y esto te generó como mucha tristeza, ¿sí? Entonces, veo que esto queda atrás, sí, hay una tristeza, una melancolía queda atrás y comienzas tú a ver la vida como desde otro panorama. Sí, esto tiene que ver mucho con el hecho de que comienzas a acercarte a tu parte espiritual. Siento además que vas a comenzar a recibir como información o revelaciones acerca de por qué cierta circunstancia no resultó como tú esperabas o como tú quisieras. Y es que muchas veces las puertas que se cierran terminan siendo bendiciones a largo plazo porque nos libran de personas que no eran para nosotros, nos libran de situaciones que no eran para nosotros. Entonces, Capricornio, yo veo que para los próximos días vas a sentir mucha tranquilidad y mucha alegría al darte cuenta de que una puerta de tu pasado que se cerró, realmente lo que te hizo fue un favor enorme. ¿Sí? O estás ya dándote como cuenta de esto y realmente es bueno, es favorable, es positivo. En términos energéticos hay algo bueno que va a pasar porque tenemos al diablo invertido y al lado a la suma sacerdotisa. Y yo veo que aquí hay algún tipo de bloqueo, maldición que viene como generacional o viene desde tu infancia o de muchos, muchos, pero muchos años atrás. ¿Sí? Si leemos esta línea de tiempo, puedo observar que saldaste como una deuda kármica. Sí, esta carta del diablo invertido representa el liberarnos de cadenas, sí, entonces yo veo que algún tipo de bloqueo, de maldición generacional o algo que
desde niña no ha salido bien en tu vida o desde niño, comienza a resolverse. Sí, gracias como al conocimiento espiritual o esotérico. Esta lectura yo siento que te empuja mucho a sanar algo, ¿no? A romper, a destruir algún tipo de maldición generacional o de situación que venías cargando desde años atrás y qué ha sido lo que ha impedido que tu camino progrese más o que llegues donde ya deberías haber llegado o quisieras haber llegado. Por lo demás, yo siento que vamos bien. Estas cartas también representan el pago de una deuda antigua. Puede ser un dinero que te deban a ti desde hace muchos años atrás incluso, o una deuda que tú has venido pagando como eh, por muchas cuotas o desde hace bastante tiempo. Va a haber la posibilidad de finalizarla muy pronto por algún tipo de promoción o porque ya las últimas cuotas están próximas o un abono a capital muy grande, pero siento que vas a estar saliendo de deudas muy pronto, ¿sí? Algunos de ustedes yo veo que han estado orando o haciendo rituales para terminar con este tipo de responsabilidades como financieras más rápido y van a ser efectivos. Si no lo has hecho, pues es el momento de hacerlos. ¿Ok? Entonces, para que lo tengas muy, muy presente. Tenemos al 4 de oros y veo quién está pensando en Capricornio en este momento. Bueno, hay una persona que sí piensa en ti. Mira, aquí estás tú, el rey de oros. Hay una persona que te tiene día y noche en su mente y te voy a comentar cómo fue esta persona contigo, ¿ok? El 4 de oros me dice que era alguien que tenía o ha tenido unas actitudes bastante egoístas hacia ti. Alguna persona que en lugar de ser como generoso, de compartir, veo que es una persona un tanto avara. Puede ser como alguien que a veces quiere todo para sí mismo. ¿O fue una relación o un vínculo donde esta persona fue muy egoísta? Te ha tenido bastante en mente y te digo que es porque todavía le sigues gustando. Si tú me dices, a mí de ese diablo no me interesa saber nada, quiero saber sobre mi persona especial y yo, aquí lo que te puedo contar es que si tu persona especial y tú están ahorrando o se han presupuestado, por ejemplo, para irse a vivir juntos, para comprarse una casa, para poderse casar, para poder realizar unas vacaciones, sí, o para una mudanza. Aquí hay algo para lo que ustedes están ahorrando o van a ahorrar y eso se va a cumplir bastante, ¿sí? Se va a cumplir muy pronto. También es posible que tu persona especial te vaya a dar algún regalo o te apoye económicamente en algo, ¿sí? Entonces, eso te lo dejo ahí sobre la mesa. Signos que para ti sean señales, tenemos a Piscis, a Cáncer, el signo de Acuario, Tauro, la emperatriz es un muy Tauro y aquí estás tú, Capricornio. Letras que representen una señal para ti, la letra A, la G, la M, la R, la P y la letra C, inicial del nombre, el apellido o de la forma como le dicen a una persona especial o tu inicial. Suscríbete, me encantaría tenerte en mi lista de oración. Déjame un mensajito y muchas bendiciones. Bendición para el mes de marzo de 2025. Ponemos la vida de la persona que está escuchando este audio en manos de Dios, del universo, de nuestros ángeles, de su ángel de la guarda, de nuestros ancestros, de nuestros maestros, para que le proteja de todo mal, para que cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier intención en el plano físico, en el plano energético, sea transmutada de mal a bien. Toda cosa negativa que haya sido enviada a quien nos escucha se transforme
en abundancia, se transforme en salud, se transforme en amor. Hoy decretamos que Arcángel Miguel tiene un escudo y un cerco de protección alrededor de esta persona y de su familia. Hoy decretamos que su salud es resguardada por Arcángel Gabriel. Hoy pedimos sanidad para todas las células de su cuerpo. Hoy además bendecimos sus relaciones personales, sus relaciones de pareja, sus relaciones familiares y laborales. Hoy bendecimos a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Decretamos armonía, decretamos paz, decretamos reconciliación. Decretamos que todo lo bueno y todo lo positivo que puede suceder en las familias y en las parejas se da en mayor armonía con el universo. Hoy bendecimos la economía, decretamos bendición en los trabajos, negocios prósperos, deudas saldadas. Hoy decretamos que todo dinero que le deban será cancelado, será pagado muy pronto. Hoy decretamos que siempre irá en bendición y todos sus sueños serán alcanzados. Hecho está, hecho está, hecho está. Escríbelo en los comentarios, hecho está.